pasaremos a hablar acerca de un breve resumen referente a las plagas y enfermedades que uno debe de considerar para el establecimiento de viñas. Esta sección de este capítulo ciertamente no vamos a hablar acerca de las plagas y enfermedades que afectan durante el ciclo operativo, digamos, durante la viña de la plantación, sino aquellas plagas o enfermedades a las cuales uno tiene que prestar atención antes de hacer la plantación para poder hacer un correcto establecimiento del viñedo y no tener problemas a posterior. Esto va muy vinculado con el análisis del suelo que hablamos, sobre el cual hablamos cuando hacíamos el tema de la integración de variables para la selección del patrón. Entonces hablábamos acerca de los problemas bióticos y esos son básicamente estas plagas o enfermedades que podrían haber. Ciertamente las principales van a ser nemátodos, filoxera, posibles hongos del suelo, y nepovirus, que van muy vinculados a ciertos tipos de nematodos que vamos a hablar a continuación. Ciertamente no es el objeto de esta charla entrar en todos los detalles que se deben de considerar para el establecimiento de un viñedo, puesto que tenemos capítulos y charlas y videos específicos sobre cada una de estas cosas. Pero con respecto a los nematodos, el tema es relativamente sencillo. Uno debe tomar muestras. Uno no puede simplemente ir a un campo y mirar el suelo, hacer un hueco y ver, y pretender ver o darse cuenta si es que hay o no nematodos. De repente puede extraer algunas raíces y son nematodos del nudo y hay malas hierbas y ciertas plantas. Uno quizás eso podría sí ser viable y poderse facilitar y darse cuenta. Ciertamente nematodos hay prácticamente en todas partes del mundo. Ciertamente si son terrenos eriazos, lo más probable es que no hayan nematodos. Hay son ciertas situaciones muy excepcionales en las cuales no voy a decir que es imposible, pero que es muy improbable que se encuentre con nematodos y particularmente nematodos patogénicos de la vid, que no son necesariamente exclusivos de la vid, pero los nematodos no atacan a todos los cultivos, incluso el nematodo del nudo, por ejemplo, que afecta a una serie de diferentes especies, pero no afecta a todas las especies. Entonces, en ese sentido, tiene uno a la hora de hacer el análisis, debe tomar las muestras, debe mandarlas al laboratorio, el laboratorio le va a dar un resultado y le va a decir pues, cuántos nematodos se encuentra por cada 100 gramos de suelo, debe identificar cuáles son los nematodos y de ahí a partir de eso usted debe saber cuáles son los nematodos patogénicos. Por patogénicos quiere decir aquellos que son patógenos de la vid, o sea que van a causar daño, porque podrían haber nematodos, pero que no causan ningún daño a la vid. Y a partir de eso usted debe de evaluar qué cosa debe hacer al respecto, puede o no puede hacer algo para reducir las poblaciones. Los nematodos en el Perú son ciertamente muy agresivos, particularmente en el norte del Perú, donde la temperatura media es más alta que en el sur del Perú. Los nematodos son sumamente agresivos. Y a partir de ahí, y con el asesoramiento de un nematólogo, si es que llega a ser el caso, por la severidad del tema, usted tiene que tomar una decisión y tiene que escoger el patrón adecuado para los tipos y la cantidad de nematodos que tiene. El tema de la filoxera es bastante sencillo. Uno debe, en términos generales, estar protegido para la filoxera, indistintamente que tenga o no tenga filoxera en su zona, porque eventualmente podría llegar. Básicamente, en términos generales, se puede decir que todos los patrones comerciales y las alternativas que manejamos comercialmente, todos van a ser resistentes a la filoxera. De repente unos con un mayor grado y otros con un poco menor grado, pero todos son resistentes a la filoxera y es el motivo principal por el cual utilizamos patrones, y la utilización de patrones es prácticamente un estándar en la industria mundial, con muy puntuales excepciones en el mundo. El tema de los hongos del suelo es un tema delicado. Es un tema difícil de evaluar, se tiene que conocer la historia de las plantaciones previas. No es tan sencillo como tomar una muestra de suelo y mandarla a analizar, porque hongos hay en todas partes y no creo que sería un método que haga mucho sentido tomar una muestra de suelo y mandarlo a analizar y ver qué hongos va a encontrar y si es que hay hongos que potencialmente pueden ser patogénicos para la vid, porque lo más probable es que van a salir resultados positivos. Ciertamente no es que va a encontrar todos los hongos, posibles hongos patogénicos de la vid, pero va a encontrar hongos y eso no necesariamente debe de despertar grandes alertas, porque la enfermedad solamente se produce si se dan las condiciones adecuadas. Si usted hace un buen manejo y no
propicia condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad, aun cuando el patógeno pudiese estar ahí presente, la enfermedad no se va a dar. Sin embargo, es algo que debe usted tomar en consideración, y si el campo tiene una historia de hongos del suelo que son patogénicos para la vid, entonces debe tomar ciertas precauciones, de repente debe dejar el terreno en blanco por una determinada cantidad de tiempo para que el nivel de patógeno baje, de repente debe hacer algunas desinfecciones o quizás algunas aplicaciones preventivas. En fin, las estrategias pueden ser muchas y muy diversas dependiendo qué posibles hongos usted pudiese tener. Finalmente es el tema de los nepovirus, y los nepovirus son ciertos tipos de virus, no muchos afortunadamente, pero lamentablemente algunos de ellos muy agresivos, que pueden ser transmitidos a través de nemátodos que pueden ser vectores. El ejemplo clásico y el más común es el virus, el fan leaf o el virus de la hoja de abanico, que puede ser transmitido por el Siphinema index, que es un tipo de nemátodo patogénico para la vid. Esto normalmente se va a tender a dar cuando es una situación de replante. Entonces ha habido una viña que anteriormente había en este terreno una viña, y esta viña, por los motivos que fuese, vamos a decir que ya vino con fan leaf, después usted mata la plantación y va a hacer una plantación nueva. Es posible, lo sepa o no, que uno de los motivos por los cuales mató la plantación anterior era por el fan leaf y el efecto que tenía, que muchas veces pasa desapercibido a los ojos de personas no entendidas en el tema, y por eso de repente el rendimiento era bajo y por eso finalmente decidió matar la plantación. Pero el hecho concreto es que si usted había ese virus y si es que hay Siphinema index, entonces ese virus podría ser contagiado o va a ser contagiado a la nueva plantación. Ahora, si usted tenía fan leaf o virus de la hoja de abanico en la viña previa y no tiene el vector, llámese el Siphinema index, entonces no va a ser un problema porque el nemátodo de los nudos o cualquier otro nemátodo que estaría presente no sería capaz. De darse el caso de esta situación, y si es que el virus, digamos, es un problema y se ha demostrado ser un problema para su zona, entonces ahí hay ciertas acciones y hay ciertos patrones que se pueden escoger que evitarían, que son resistentes a la expresión del virus y son resistentes al nemátodo, al Siphinema index, y con eso usted podría contrarrestar esta situación. Punto 6. Pasemos a hablar ahora acerca del diseño de la plantación. Una vez más de forma breve, porque hay todo un capítulo y toda una charla y todo un video respecto a esto. Con respecto al diseño de la plantación, voy a resumir el tema en que hay que considerar los elementos de densidad y espaciamiento, el sistema de conducción y el sistema de formación. Con respecto a la densidad y el espaciamiento o el distanciamiento que debe de haber, quiero hacer particular énfasis respecto a estas ideas absurdas que siempre surgen, viven, mueren y reviven y vuelven a surgir y vuelven a morir y nuevamente vuelven a surgir cada cierta cantidad de tiempo, y estas ideas de las super altas densidades y estas ideas de que las altas densidades son una suerte de panacea y es la nueva forma de poder hacer y de lograr más altos rendimientos. Las plantas de vid, en función al patrón, en función a la genética de la variedad, en función al clima, en función al tipo de suelo y en función al manejo, va a tener un tamaño. Porque usted debe de anticiparse a ese tamaño y usted debe plantar en función a ese tamaño. ¿Okay? Entonces esta vid puede entrar en un espacio de 6 metros cuadrados, o de 7 metros cuadrados, o de 5 metros cuadrados. Ciertamente no existe una densidad, indistintamente de cuál sea, que funcionaría para todos. Y sería un error que usted, y ciertamente es un error muy común, llegar a una viña que tiene múltiples variedades, con distintos patrones, en un mismo tipo de suelo, y todos están plantadas a la misma densidad. Todos están plantadas, digamos, a 350 por 2. Eso lo único que refleja es una falta de entendimiento de la persona que diseñó esa plantación, una falta de entendimiento de las diferencias en el vigor, ¿okay? Y simplemente por simplificarse la vida y porque así es más sencillo, entonces simplemente todo lo plantó a 350 por 2. Eso no refleja un buen manejo y ciertamente
va a dejar dinero sobre la mesa, va a desperdiciar la oportunidad de poder o bajar sus costos o incrementar su producción. Porque si usted planta más denso de lo que debe, lo que va a pasar es que va a gastar más dinero de lo que debería. Primero, porque está gastando en más plantas de las que debe. Si su condición, y como ya lo dije anteriormente, toda esta combinación de la variedad, del patrón, del suelo, del clima, determina que para esa condición lo que usted debe plantar es a 3x2, que me parece es 1.666 plantas por hectárea, y usted en vez de plantar a 3x2 decide plantar a 3x1,50, va a gastar más en más plantas y eso se va a convertir en un mal gasto de dinero. Lo que va a pasar con eso es que usted está poniendo una planta que debería de ocupar 3x2 son 6 metros cuadrados, y una planta que debería de ocupar 6 metros cuadrados, usted ahora decide arbitrariamente que le va a asignar 4.5 metros cuadrados porque decide plantarla a 3x1,50. Entonces el problema es que la planta no entra y la canopia se empieza a hacer demasiado densa y después usted por el resto de la vida de esa plantación va a tener que gastar más en mano de obra para controlar esta planta que debería de ocupar 6 metros cuadrados, usted solamente le está alocando 4.5 metros cuadrados. Si usted no hace eso y no invierte y no gasta más en controlar el vigor y el desarrollo propio de la genética y la combinación de todos los elementos, pero usted permite que en 4.5 metros cuadrados crezca una planta que ocupa 6, lo que va a ocasionar es que va a tener una canopia sumamente densa y los rendimientos y la calidad va a bajar. Entonces es así de sencillo. Por otro lado, si usted comete el error de plantar a muy baja densidad, porque de repente, por los motivos que fuese, usted decidió que ya tenía un sistema de riego hecho, entonces no quería usted pues tener que sacar el sistema de riego y cambiar el sistema de riego y decide que ciñéndose a una decisión ciertamente equivocada, como que ya había una situación preexistente que lo obliga a usted a plantar a, no sé, vamos a exagerar un poco el tema, decir a 4 metros o 4,50 metros. Entonces ciertamente para una planta que requiere de un distanciamiento de repente de 3 metros, una variedad de menos vigor. Entonces lo que va a pasar con eso es que la canopia no cierra, son pedazos que se quedan, son pedazos improductivos. Entonces esa viña indudablemente va a producir menos de lo que debería. Ciertamente no es lo mismo, el efecto no es el mismo entre líneas que entre plantas. El equivocarse y poner más junto o más separado las plantas a lo largo de la línea, el efecto es mucho más crítico que el espacio entre plantaciones. El espacio entre plantaciones históricamente está básicamente dado por, no únicamente, pero un elemento que prima y pesa mucho es la maquinaria. Usted tiene maquinaria pequeña, entonces de repente puede plantar un poco más junto, y si la maquinaria no es tan pequeña, entonces de repente tiene que plantar un poco más distanciado. En uva de mesa, en el mundo, los distanciamientos entre línea, en términos generales, más allá de excepciones por aquí y por allá, son de 3,60 metros, que son 12 pies en California, a 2,50 metros o 2,30 metros en Italia, que tienen los italianos, son conocidos por tener estas máquinas pequeñas y eso les permite plantar más junto. Ciertamente la maquinaria no es el único motivo y no es lo que va a determinar únicamente, pero es un elemento de peso. En Italia compensan líneas más juntas con un poco mayor de distanciamiento entre las plantas, y en otras partes del mundo, en fin, por diferentes motivos. Entonces no juega el mismo rol y el efecto no es el mismo entre plantas. La competencia entre plantas, entre líneas, es mucho mayor dentro de la línea que entre líneas. Con respecto a los sistemas de conducción, que es la estructura de postes y alambres que dan sostén a la vid, vamos a hacer un breve recuento acerca de los principales sistemas de conducción. Y estos se pueden básicamente dividir en dos grandes grupos, los de canopia dividida y los de canopia no dividida. Los sistemas de canopia no dividida, los principales que existen alrededor del mundo para la producción de uva de mesa, tenemos el parral, o también se le conoce como parrón o parronal, que predomina en España, Portugal, Chile, Argentina, Brasil y Perú. Por otro lado tenemos el Puglia,
o tendone, como le dicen los italianos, que es un sistema de canopia no dividida, particularmente la forma como lo producen los italianos, relativamente similar al parrón o parral. Por otro lado tenemos el sistema en T simple, que era hasta hace 10, un poco más de años para atrás, muy comúnmente utilizado en California, y sigue siendo un sistema muy comúnmente utilizado en Australia, con unas ciertas variantes, no es exactamente igual al sistema californiano, pero es un sistema en T simple. Y por otro lado tenemos el sistema en doble T con formación de corona y poda larga en California, que ciertamente ya no se utiliza, pero en alguna época se utilizó y es muy probable que aún existan viñas en estos sistemas, y cada día menos, porque seguramente son de variedades que son variedades antiguas, por decirlo de cierta manera, y que van quedando en desuso y van siendo reemplazadas por nuevas variedades, y en la medida que son reemplazadas, entonces se van siendo reemplazados por sistemas de conducción que son más eficientes y consumen menos mano de obra y cosas por el estilo. Aquí a continuación presentamos una foto de lo que es un parral. Como pueden ver, es un sistema que no, particularmente en esta formación radial, no es un sistema de canopia dividida. La canopia ocupa el 100% del área y las ramas crecen más o menos como que en todas direcciones. Un sistema de canopia dividida, los principales tenemos el sistema en Y, en inglés, y por los anglicismos que muchas veces utilizamos, es conocido como el sistema como el gable, pero que es un sistema en Y, son muy comúnmente utilizados en Sudáfrica, en Israel, en California, y en el Perú cada día van siendo más y más populares, porque ciertamente son más ergonométricos. No es que son mejores que los parrales, pero al ser más ergonométricos nos ayudan a ahorrar en mano de obra y nos facilitan las labores, y de ahí que vienen ganando cada día más y más popularidad. Por otro lado tenemos el sistema en doble T, en formación cuadrilateral, que se utilizaba mucho en California. Es un sistema de canopia dividida. Y hay una versión del tendone o el puglia italiano que se utiliza en California, mucho más en uvas para pasa que en uvas de mesa, pero existe el sistema. Y es un sistema de canopia dividida, es una variante del sistema italiano, en el cual se abre la canopia. Se separa la canopia desde la formación, en cordones se separa la canopia y después se abre con alambres, y eso permite lograr lo que entendemos como un sistema de canopia dividida. Aquí tenemos, ese es el sistema, la variante al puglia tradicional, desarrollado en California, y como pueden ver es un sistema claramente de canopia dividida. Tenemos cordones, y los cargadores unos van para un lado y los otros van para otro lado. Y eso va a permitir una clara división de la canopia. Aquí tenemos una fotografía, eso es en el medio del espacio entre líneas por donde pasa la maquinaria. Ciertamente en esta foto no se puede apreciar la canopia dividida, pero en fin, lo que he buscado mostrar con esto es hacer un breve resumen de los diferentes sistemas de conducción. Tenemos toda una charla dedicada al tema, y tienen sus pros y sus contras, y la elección del sistema de conducción es fundamental. Tiene un gran impacto económico en la inversión y en el mantenimiento de la viña, y es importante que haga una adecuada selección del sistema de conducción y no solamente mire lo que hace su vecino o tal o cual empresa y simplemente los copie sin entender por qué es que se hacen las cosas. Con respecto al sistema de formación, que se distingue del sistema de conducción, por ser la forma permanente que se le da a la vid, indistintamente del sistema de conducción que utilice. Entonces hay diferentes sistemas de formación. La formación de la vid está directamente ligada a la forma de poda, pudiendo ser esta poda corta o poda larga. Entonces usted tiene que anticipar, tiene que saber cómo es que va a podar esta determinada variedad. ¿La va a podar corto? ¿La va a podar largo? Podar corto es básicamente lo que se entiende por una poda a pitones, o también se le dice poda a pulgares. Es cuando una rama se corta solamente dejando una, dos o quizás máximo 3 yemas. Eso se entiende por poda corta y poda de un pitón. Corta, pues simplemente una rama, se poda muy corto, una poda corta o de pitón. Una poda larga es cuando ya pasa de 4 a más yemas, y pueden ser 8, 10, 12, en algunos casos 20, y en algunos casos excepcionales pueden llegar a ser incluso más de 20 yemas. El largo que se poda una rama, a la cual después se pasa a denominarse cargador,
Entonces usted va a podar largo, entonces debe tomar esto en consideración y los sistemas de formación deben ir de la mano de la mano de la poda. Entonces hay ciertos sistemas que se prestan mucho mejor para podas largas y hay otros sistemas que se prestan mucho mejor a podas cortas. Y se produce un grave error cuando se utiliza un sistema de formación como un sistema de cordones, ¿no?, que está hecho y diseñado para podas cortas y de repente usted decide, por los motivos que fuesen, válidos o no válidos, decide que va a podar largo. Entonces ahí es cuando empiezan a haber problemas y bajos rendimientos y mayores costos. Como dije anteriormente, el mejor sistema de conducción es el que usted o sus asesores sepan manejar mejor. No es el que le dicen o el que usted ve, sino con el que usted se sienta más cómodo y su equipo técnico sepa manejar mejor. Ese va a ser el mejor, porque no sirve de nada se traiga un sistema de conducción y una formación con la cual no está familiarizado, no sabe cómo hacerlo, lo más probable es que lo va a hacer mal. Y este sistema que en tal o cual lugar del mundo funcionó muy bien, lo más probable es que fracase bajo su condición porque simplemente es algo con lo cual no está familiarizado. Para no estar familiarizado no quiere decir que no pueda aprender al respecto, ¿okay? Pero si va a pasar por una curva de aprendizaje, de repente es conveniente que esté un poco paciente y empiece con un área más pequeña y después pase a una área más grande, o en su defecto contrate un asesor que sí está familiarizado con este otro sistema de conducción y de formación que son en principio o aparentemente más eficientes. Como dije anteriormente, así como el hábito no hace al monje, el sistema de conducción no hace a la viña. Y lo más importante no es el sistema de conducción, sino saber conducir la viña. Ahora pasamos al punto 7, voy a tocar muy brevemente, que es el tema de infraestructura en post cosecha. No sirve de nada producir uva de mesa si es que no tiene la adecuada infraestructura para poder manejar la post cosecha, particularmente si se trata de uva de exportación. En ese sentido necesita una planta de empaque, necesita túneles de enfriamiento prefrío, necesita cámaras de mantenimiento, necesita áreas de embarque y estar ubicado en un lugar que tenga pistas y caminos que permitan el adecuado transporte de la fruta. Esto está metido en un sitio que podría ser en principio muy bueno, pero no tiene buenos caminos y el ingreso de los camiones es un problema. Lo más probable es que su operación no va a ser muy sostenible, va a ser muy costosa, va a tener una serie de problemas. Cuando hago mención a todas estas cosas, desde la planta de empaque, planta de mantenimiento, túnel de frío, no quiere decir que necesariamente tienen que ser suyas, no tienen que ser propias, pero usted tiene que poder tener la posibilidad de acceder a ellas, porque si no puede acceder a ellas porque usted está en la punta del cerro, en una zona en la cual no existe, los costos van a ser sumamente altos después para poder trasladar la fruta, de repente no encuentra capacidad, no tiene capacidad para procesar la fruta, no la puede exportar, la tiene que malbaratear en el mercado local, y por otro lado, si está muy alejado, entonces la calidad de la fruta se va a ver afectada, la fruta se va a deshidratar, la fruta se va a maltratar y eso va a atentar directamente contra la viabilidad del negocio. Con esto doy por concluida esta presentación acerca del establecimiento de viñas. Como lo he repetido a lo largo de esta presentación en varias oportunidades, he buscado resumir lo que hemos hablado en muchos de los otros videos y resumirlos y condensarlos en torno al tema de establecimiento de viña para que uno tenga claro los elementos que tiene que evaluar y considerar antes de hacer una plantación para que de esa manera pueda usted tener una plantación exitosa. Muchas gracias. Hasta luego.